Según el consenso del sepsis 3 del año 2016, esto para adultos en general en medicina, publicado en JAMA, es un síndrome de anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducidas por una infección. A la actualidad, sin un test validado diagnóstico. Eso es textual. Lo que pasa es que Hipócrates hace muchísimo tiempo denominó sepsis. Cuando la carne se comenzaba a podrir y a emanar pus, a eso se le llamaba una sepsis. Y han sido necesarios los consensos para dar una definición a esta patología, porque no es tan fácil. Es un reto para el médico definir sepsis. Simplemente definirlo, porque en base a la definición nosotros vamos a dar un diagnóstico y un tratamiento. Luego del advenimiento de la microbiología, como las bacterias, virus o hongos, cualquier patógeno, también sabemos que puede haber sepsis virales o sepsis fúngicas, que son menos comunes, pero que también existen. Y en realidad pues es un síndrome de anormalidades, como lo dice, fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducidas por la infección. Y lamentablemente, a la actualidad sin un test validado diagnóstico. Es decir, yo no tengo un test para decir, ¿sabes qué? Esto es o no es una sepsis. Doctor, y entonces, ¿cómo lo confirmo? ¿Cómo lo compruebo? En eso vamos a aclarar. En neonatología, todavía para sus pruebas de examen, el cual estándar sigue siendo el hemoglobina. Sin embargo, los recién nacidos también son seres humanos y también los alcanza este concepto. Pero todavía estamos en esa controversia. Algunos conceptos claves sobre sepsis. Sepsis es la causa primaria de muerte de infecciones, especialmente si no es reconocida y tratada prontamente. Lo que pasa es que si yo trato una sepsis sin ser sepsis, quemo antibióticos. Es decir, resistencia bacteriana, y a la larga no voy a tener el mismo espectro antimicrobiano. Y lamentablemente los antibióticos no se han desarrollado más en los últimos años. O sea, no hay un cambio o nuevo desarrollo de investigación sobre antibióticos. Es decir, hablamos de la resistencia bacteriana. Pero, si yo no trato a una sepsis que sí es sepsis, probablemente puede ser que no tenga paciente en un futuro o que termine con secuelas, sobre todo en edad pediátrica y en edad neonatal, por el neurodesarrollo. Entonces, por eso es que les dice que debe ser tratada prontamente y su reconocimiento requiere una atención urgente. Por eso es que en el año 2016 pues aparece lo de SOFA, la falla orgánica por sepsis, y el PIP-SOFA, reconocer la sepsis a la cama del paciente. Pero ojo, en recién nacidos no está validado esta herramienta. ¿Se puede utilizar? Sí, sí se puede utilizar, pero no está validada. El sepsis es un síndrome dado por factores patógenos y factores del hospedero que influyen en el tiempo. Lo que diferencia la sepsis y una infección es una respuesta del hospedero aberrante o disregulada en la presencia de disfunción orgánica. Entonces el boom, justo hoy día me encontraba con un colega y me decía, sí pues, mija,
es fan de los probióticos, me dice. Y no le gusta el antibiótico, sí. Bueno. Lo que pasa es que el boom del estudio de microbiota y microbioma es bastante vertiginoso en los últimos años, el conocimiento de estas bacterias que nos acompañan durante la vida y que determinan incluso nuestro comportamiento, memoria y nuestra respuesta frente a infecciones. Pero ojo, no solamente es por el uso o no uso de antibióticos, la alteración del microbioma. Por ejemplo, un prematuro tendrá el mismo microbioma que un recién nacido a término. La respuesta es categórica, no, y está demostrado. Un recién nacido por cesárea y por parto vaginal, de la misma manera. Un bajo peso RCIU frente a un peso normal también tienen diferencia. Entonces, si bien hemos alcanzado un nivel de conocimiento bastante amplio en microbiota y microbioma, no tenemos todavía la manera de manipularla específicamente a nuestro beneficio. Y para aquellos que ya tienen una microbiota y microbioma disregulada o aberrante, lamentablemente, probablemente sean susceptibles a sepsis. La disfunción orgánica inducida por sepsis puede estar oculta, sin embargo su presencia debe ser considerada como una infección. Esto pasa sobre todo, por ejemplo, en pacientes diabéticos, no estamos hablando todavía de recién nacidos. El fenotipo biológico y clínico de la sepsis puede ser modificada por una enfermedad aguda preexistente, comorbilidades, medicación e intervenciones. Entonces, esto como una pequeña introducción y conceptos claves. Ahora, pequeña introducción para lo que es sepsis neonatal. La sepsis neonatal sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad en recién nacidos. Es decir, la disfunción multiorgánica debido a infecciones en recién nacidos causan una alta mortalidad y una alta morbilidad. La sepsis en recién nacidos y bebés pequeños es difícil de diagnosticar, es un reto, porque los niños manifiestan signos clínicos inespecíficos en respuesta a la sepsis. Es decir, nosotros no podemos preguntarle al recién nacido, oye, ¿qué tal amaneciste hoy día? ¿Te sientes bien? ¿Tienes ganas de lactar? ¿Has perdido el apetito? ¿Tienes una buena diuresis? ¿Te duele algo? Lamentablemente el recién nacido a lo mucho puede estar hipoactivo o llorará en respuesta a sus preguntas. Entonces es mucho más difícil reconocer una sepsis en un recién nacido. Y que, por ejemplo, dificultad respiratoria, hipotensión, apnea, podrían indicar otras condiciones no infecciosas. Es decir, se pueden presentar una sepsis, sí, pero también se pueden presentar patologías no infecciosas. Entonces, para eso es que ustedes se capacitan y indagan, investigan en conocimiento para poder llegar a un buen diagnóstico. Además, el tiempo a los antibióticos afecta, el tiempo de inicio en realidad de los antibióticos afecta el resultado de la sepsis neonatal, por lo tanto hay tanto médicos clínicos como motivaciones de cumplimiento para identificar y tratar recién nacidos con sepsis. Es decir, en un recién nacido que yo demore, que sí sea sepsis, que sí esté infectado y yo demore el tratamiento antibiótico, lamentablemente puede tener consecuencias funestas. No solamente funestas, sino a largo plazo de impacto en el neurodesarrollo. Doctor, ¿tanto así? Sí. ¿Y cómo lo voy a saber en el tiempo? Lamentablemente no voy a poderlo conocer antes. Doctor, ¿y entonces hay estudios acerca de eso? No. Es muy difícil el diseño. Por ejemplo, la mayor causa o la mayor
Una de las principales causas de parálisis cerebral son infecciones intrauterinas, ni siquiera postnatales. Es decir, las infecciones en el feto y en el recién nacido tienen un impacto negativo en el neurodesarrollo. Entonces, ¿cómo definimos sepsis? La sepsis neonatal, y insisto en ese concepto, se ha definido vagamente, por no decir no está definida. Doctor, entonces si me preguntan en mi quiz en el último día de prácticas qué es sepsis neonatal, ¿cómo respondo? Una infección de un sitio estéril, por ejemplo sangre, orina, líquido cefalorraquídeo y signos clínicos de enfermedad. Infección en las primeras 72 horas de vida se define como sepsis de inicio temprano, early onset sepsis, y generalmente se asocia con factores perinatales de riesgo como infecciones intrauterinas e inflamación, colonitis, ruptura prolongada de membranas y colonización materna de estreptococo del grupo B. Y es lo que hablábamos hoy día en la mañana con el grupo de prácticas. El enfoque de la parte obstétrica, obviamente a ellos, por la parte obstétrica de la madre, no tendría ninguna razón de que investiguen estreptococo del grupo B. Porque si la mamá tiene colonización del estreptococo del grupo B o no la tiene, no va a tener ningún impacto en la evolución de la puérpera. Entonces eso tendría que partir de nuestros servicios de pediatría. No en todos los países se realiza el tamizaje para la colonización del estreptococo del grupo B, pero es un factor muy importante para la sepsis neonatal. Entonces hasta acá hemos avanzado que el concepto no está del todo definido. Los bebés atendidos en la sala de recién nacidos o en la unidad de cuidados intensivos neonatales, las infecciones más allá de las 72 horas le llamamos una sepsis neonatal tardía y se asocia con transmisión asociada a la atención del personal de salud. Las infecciones entre lactantes mayores de 72 horas que han sido dados de alta se asocian generalmente con patógenos adquiridos en la comunidad y se conoce por una variedad de nombres, incluyendo bacterias invasivas, infección del material, fiebre sin foco, infección bacteriana grave. Entonces eso también discutíamos, la mayor parte o patología se presenta en los primeros 7 días, en este caso primeras 72 horas, y el resto sí puede presentarse, sí, pero ya sería algo adquirido en la comunidad. Entonces este es el concepto que hubo en el año 92, conferencia de expertos, de la evolución de la infección neonatal, donde había una bacteriemia, había lo que es el SIRS, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, sepsis severa, shock séptico y síndrome de disfunción multiorgánica y la muerte. La bacteriemia era demostrar un germen en el hemocultivo. Dada la era microbiológica que vivimos, todavía su paradigma era demostrar un germen en el hemocultivo. Doctor, ¿y si no había germen en el hemocultivo, no aislábamos, no es sepsis? No. Ese era el gol estándar. Y con eso se manejaba con sepsis o no. Ahora incluso existe el concepto de sepsis hemocultivo negativo. Porque lamentablemente el hemocultivo, y sí se debe tomar, no tiene una sensibilidad y especificidad del 100%. Es decir, que podría haber niños infectados con hemocultivo negativo, sí. Y podría haber niños donde el hemocultivo es positivo y están muy bien, que sea por contaminantes también. El doctor, ¿para qué le sacamos? Sí. Me está diciendo que puede ser que sí, puede ser que no.
Vamos a ver eso al final. Entonces, fíjense, en el año 92 no podemos seguir trabajando con estos conceptos. Y obviamente ahí les ponen, ¿no? El éxito del tratamiento, eso sí, sigue en el tiempo, 100% cuando está todavía con la bacteria SIRS. Era el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica correspondiente a un hemograma alterado, temperatura alterada, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca alterada. Y la sepsis cuando había un foco infeccioso más el SIRS. Este concepto nos ha ayudado, nos ha apoyado durante años, pero había niños con sepsis que se nos pasaban y la mortalidad todavía aumentaba por este concepto. Por eso es que hubo el consenso, llegamos a un consenso 3, 2016. Entonces, en esta figura, aunque no se ha desarrollado una definición de consenso formal de sepsis neonatal, entonces no hay un consenso formal de sepsis neonatal. Entonces, yo no puedo decir que hay un consenso de expertos, solo tenemos este 92, ojo. Pero actualmente no tenemos un consenso de sepsis neonatal como tal. Se define generalmente como una infección que causa disfunción de órgano debido a una respuesta disregulada. Existen muchas causas de disfunción en los recién nacidos, en particular en los que son prematuros. Por lo tanto, una evaluación cuidadosa de infección y disfunción orgánica está indicada antes de asignar la sepsis como la causa de estos signos clínicos. Doctor, ¿tan difícil es? Sí, sí es difícil, no es tan fácil. Pero, ojo, todas estas publicaciones son importadas. Quiero decir que si ellos no tienen un concepto de expertos, nosotros lo tenemos. No, tampoco. ¿Y nuestra realidad es diferente a la de ellos? Sí. ¿Llegamos a la cobertura del 100% de controles prenatales? No. ¿Llegamos a una política del cuidado de la embarazada al 100%? No. Entonces, ¿cómo prevenir en nuestra realidad las infecciones? Justo conversábamos de que, por ejemplo, en el prenatal y postnatal se nos da 3 meses, o se les da a las mujeres 3 meses. La mayoría lo quiere tomar justo después del nacimiento. Entonces, eso las hace trabajar hasta el último día, hasta el momento de que inician el trabajo de parto. Pero eso las arriesga a infecciones, a prematuridad, a RCIU y a sepsis neonatal. Entonces, nuestras políticas con el problema de sepsis neonatal no es tan simple solamente para nuestro diagnóstico. Ojo. Entonces, fíjense, ahí está: infecciones, bacteriemia asintomática, bacteriemia asintomática, infección leve en estéril, conjuntivitis, celulitis y disfunción orgánica, deficiencia surfactante, retención de fluido en los pulmones, atelectasias, asfixia mecónica, hipertensión pulmonar, apnea de prematuridad, encefalopatía hipóxico-isquémica, hemorragia intraventricular, hipotensión, deshidratación, hipertensión, hipoglucemia, inestabilidad térmica, anemia de la prematuridad, trombocitopenia, leucocitosis, leucopenia. Entonces, en el centro está sepsis. Todas las demás pueden ser producidas por otras causas. ¿Por sepsis, doctor? Sí, también. ¿Y cómo reconozco si es que es de sepsis o si es que no es de sepsis? Negando las otras. Es decir, es como armar un rompecabezas. Por ejemplo, tiene inestabilidad térmica. Puede ser una hemorragia intraventricular. Ojo, no estoy diciendo se calentó la incubadora o le dio el solcito. Y además encuentro
que tiene leucopenia. Chispas, pero la hemorragia intraventricular no me produce leucopenia. Entonces, si mi diagnóstico, que explica uno de los síntomas, no explica todos los síntomas de ese diagnóstico, lo más probable es que me esté orientando hacia sepsis. Ah, no, doctor, es que también debe tener otro diagnóstico más. Debe ser por la preeclampsia, por la hipertensión inducida del embarazo, que también produce trombosis peritoneal. Ah, ya. Y justo también tiene apnea. Ah, doctor, este es el apnea y la prematuridad, pero ya está con cafeína. Y en eso también tiene dificultad respiratoria progresiva y ya recibió surfactante. Ah, no, es por déficit de surfactante, sino que se ha consumido rápido. Entonces eso es ponerme en un plan de negar lo evidente. Ojo, tenemos una incidencia mayor de sepsis que otros países, que otras realidades, y no podemos negarlo. Y eso nos puede cobrar vidas. Lo que pasa es que, ya que no tenemos una definición real de sepsis, o una definición exacta de sepsis, no podemos cuantificarla. La única manera de cuantificar la sepsis en nuestro medio es el hemocultivo. Pero ¿cuántos niños habrán fallecido o habrán sido tratados teniendo sepsis con hemocultivos negativos? No lo sabemos. Ojo. Factores de riesgo: la edad gestacional, el peso de nacimiento. A menor edad gestacional y a menor peso, mayor incidencia de sepsis. Si se fijan acá, parece pequeño el número, porque ahí dicen todos 235 sobre prácticamente 217.480, prácticamente el 1%, 1.08%. Es poquísimo, digamos, es uno de cada 100, doctor. Claro, pero eso es en cuenta de hemocultivo positivo. En medicina siempre hay cosas ocultas, ¿no? Es como dicen, hay un caso de parálisis flácida. Ya. Por ese caso hay 100 más contagiados que han tenido contacto con el virus. Entonces, ojo, esta tabla es de hemocultivos positivos. Factores de riesgo en el recién nacido: barreras naturales inmaduras y muy vulnerables, piel, cordón umbilical, pulmones, intestino, compromiso del sistema inmune. Entonces, hablábamos el día de hoy que la transición de recién nacido a la etapa extrauterina hacía más susceptible de patologías, y en cuanto a sepsis, tenemos un sistema inmune venido abajo. IgG se transfiere al feto 32 semanas, IgG muy disminuido en pulmones, gastrointestinal, complemento C3 disminuido, rápido agotamiento de depósitos de neutrófilos, menor capacidad de herencia y fagocitosis bactericida, linfocitos T y linfocitos naturales, natural killer alteradas, muy inmunológica deficient. Es decir, tenemos un sistema inmune venido abajo, totalmente inmaduro. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo mantenemos así. ¿Por qué? Porque en nuestro paradigma todavía actual, separamos a los bebés de sus mamás. Por lo menos a los paternos, en su mayoría. Por eso es que, por ejemplo, en alojamiento conjunto, como medida, va mejor la sepsis que cuando no hay alojamiento conjunto. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy de lactar a un niño, le doy leche materna a demanda, prácticamente estoy igualando o tratando de igualar o potenciar este sistema inmune. Es decir, le estoy dando un biológico, que es la leche humana. Estoy transfiriendo pasivamente IgG e IgA, complemento y elementos pobres. Doctor, y si le doy fórmula, no es peor. Prendo la sepsis. Sepsis precoz, tardía, ya lo mencionamos, menos de 72 horas, más de 72 horas, riesgos obstétricos, RPM, parto prematuro, colonitis, fiebre materna, periparto, prematuridad, bajo peso al nacer, hipoxia perinatal, preeclampsia, sexo masculino,
Más de 72 horas poco frecuentes, fuentes infectantes serán usualmente personal de salud y familiares. La fisiopatología. De la sepsis temprana, infección ascendente tras la RPM. Bueno, primero la infección, después la RPM. Otros dicen primero la RPM, después la infección. En realidad creo que es la primera. Infección durante el pasaje del canal de parto por E. coli. Infecciones hematológicas transplacentales. No se sabe cuál es el rol todavía del Listeria monocytogenes, pero son las tres que se plantean. Vías de infección, diseminación hematógena. Ojo, en la literatura más que ITU menciona lo que es bacteriuria. Espacios intravellosos de la placenta, diseminación ascendente, manipulación fetal, procesato, manipulación de recién nacido, incorrecto lavado de manos, tactos vaginales repetidos, son factores para sepsis. Antes era peor, ¿no? Porque al menos ahora ya sí hemos disminuido los tactos vaginales. Pero antes recuerdo pues que cuando todavía era estudiante había un montón de tactos vaginales adolescentes. Decíamos, a ver, bacteriología, Staphylococcus hemolítico grupo B, coli, Pterococcus listeria, Staphylococcus aureus, epidemitis, más de sepsis tardía, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter de intrahospitalarios y hongos. Y 9%, por lo menos cuantificados, son de 2 o más gérmenes, es decir, unos polimicrobianos. Por eso es que en sepsis neonatal usualmente no damos una monoterapia, o sea, dejar a un bebé con sepsis con monoterapia es demasiado arriesgado. Puede funcionar, sí, pero es demasiado arriesgado. La fisiopatología, productos de pared celular, liberación de hormonas de cortisol prácticamente, mediadores inflamatorios, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, activación molecular, vasodilatación, fuga capilar, shock, disfunción inmunoorgánica y muerte. Es decir, quien nos elimina de este mundo con la sepsis en etapa perinatal, pediátrica o de adulto es nuestro sistema inmune. En realidad no es la bacteria, indirectamente sí, el virus también indirectamente sí, pero quien nos elimina literalmente es nuestro sistema inmunitario disregulado. Manifestaciones clínicas, aparato respiratorio, taquipnea, apnea, cianosis, retracciones, quejidos, estertores, respiraciones irregulares, inestabilidad térmica, tracto gastrointestinal, vómitos, residuo gástrico bilioso. Entonces, con eso los vómitos también, ¿no? Mucho cuidado. Porque dicen, doctor, no, mientras son los gasecitos, me dicen. O ha regurgitado. Claro, o sea, yo puedo entender que un niño de 14 días está regurgitando su leche madura, pero un calostro que lo regurgiten es bien raro, por no decir imposible. Que tomen leche blanquita y vomiten amarillo, tampoco es regurgitación. Doctor, que se le apretó mucho el pañalcito. No, esas cosas no tienen evidencia. Distensión abdominal, ilio, hepatosplenomegalia, rechazo al alimento. Neurológico, letargia, irritabilidad, tremores, convulsiones, hiporreflexia, hipotonía, fontanela tensa, movimientos oculares anormales, coma. Hipotensión, taquicardia, bradicardia. La taquicardia es un signo muy sensible para sepsis, ojo, tiene alta sensibilidad. Arritmia, palidez, cianosis, piel fría, oliguria, llenado capilar, más de 2 segundos. Piel, palidez, piel moteada, petequias, púrpura, piel fría, viscosa, ictericia, edema. Entonces fíjense, ahí está. Fíjense en las yemitas de los dedos, tiene una muy mala perfusión tisular. Doctor, pero ese es un rayo. Pero no tendría por qué tener un rayo en el dedito. Es por el frío. Y porque el otro dedito no hace. O sea, ¿por qué hay una alteración del sistema inmunitario que está produciendo una alteración en la perfusión tisular, sobre todo en las partes distales? Entonces, mucho cuidado. Vamos a verlo como signos menores. Este es un test antiguo, en realidad ya casi no lo ven.
Tampoco se usa solamente para conocimiento, pero sí tiene mucha lógica el test de Cunningham de riesgo para sepsis en RPM. Entonces toma en cuenta los mismos factores de riesgo que todo el mundo toma en cuenta, que toma la calculadora de sepsis que tenemos: RPM, temperatura, fiebre materna, Apgar, líquido amniótico y el peso recién nacido. Es decir, toma los factores de riesgo de la calculadora de sepsis, lo único que con otro nombre. Laboratorio, hemograma por calcitonina, hemocultivo, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, proteína C ultrasensible, fibrinógeno, punción lumbar, examen de orina, cultivo, reacción de cadena polimerasa, cultivo de aspirado bronquial, catéteres, imagenología, rayos X, tomografía, resonancia y ultrasonido. ¿Y qué nos dice? En la actualidad, lamentablemente, ningún biomarcador, incluido el hemograma completo con fórmula diferencial, ni la proteína C reactiva, ni la procalcitonina, tiene suficiente sensibilidad para excluir la necesidad de antibiótico empírico tratamiento de lactantes con sospecha de sepsis. Ahí está la evidencia. Entonces yo no puedo basarme en biomarcadores inflamatorios para decidir retirar o continuar o iniciar terapia antibiótica. Pero es lo más común que van a ver. Repito, yo no puedo guiarme de biomarcadores, ojo, no estoy diciendo que sean malos, pero no tienen la sensibilidad ni especificidad suficientes para iniciar, continuar o suspender terapia antibiótica de sepsis neonatal. Que muchas veces en las historias ponen, ¿no? Lactantes de fase aguda negativos, suspenden antibióticos. Lactante de fase aguda positiva, continúa antibióticos. Porque tanto que hay falsos positivos como falsos negativos. Y ahí está la evidencia, o sea, no es algo que ni siquiera lo haya creado. Hay dos tipos de guías para lo que es sepsis, las guías NICE y las guías de la Academia Americana de Pediatría, donde menciona una red flag y factores de riesgo en niños. Bandera roja, por ejemplo, infección confirmada, sospechada en el otro bebé, gestación múltiples, gemelos. Y otros factores de riesgo, infección invasora por estreptococo producto B, un bebé previo, colonización materna de presa. Entonces acá la desventaja que nosotros tenemos, y por eso es que solo lo voy a mencionar, que nosotros nunca vamos a saber si es que la mamá tuvo estreptococo de pollo. Sí. Parto pretérmino después del trabajo de parto espontáneo, RPM de más de 18 horas, RPM de más de 24 horas, fiebre intraparto, diagnóstico clínico de coliomitis. Apnea, crisis, necesidad de RCP, necesidad de ventilación mecánica invasiva y signos de choque. Entonces esas son banderas rojas. Es decir, que si yo tengo un niño con apnea, tengo una bandera roja para sepsis. Ojo, entonces los signos que habíamos visto de disfunción multiorgánica, principalmente los que tenemos banderas rojas, nos alertan de una probable o posible sepsis neonatal. Alteración de la conciencia, alteración del tono muscular, y ojo, eso también varía a veces en algunas publicaciones, dificultades en alimentación, rechazo, intolerancia alimentaria, vómitos, residuo gástrico excesivo, distensión abdominal, frecuencia cardíaca normal, bradicardia, taquicardia, signo de distrés respiratorio, quejido, retracciones de kidney, hipoxia, cianosis central, o saturación baja, hipertensión pulmonar de recién nacido, ictericia, encefalopatía neonatal. Sobre la ictericia, ¿no? A veces hemos tenido bebés con fototerapia que en vez de bajar, subían las bilirrubinas y sin aparente factor de riesgo, es decir, no tenían incompatibilidad de grupo ni de factor. Hemos puesto antibiótico y mejorado al día siguiente. Entonces, el diagnóstico era una sepsis, no era otra cosa. Doctor, pero si la sepsis es una incidencia del 1%, claro, eso es allá. Acá no lo sabemos, desconocido. Sangrado excesivo, inexplicado, trombocitopenia, anorexia de la coagulación, hipertensión, hiperglicemia, acidosis metabólica.
Banderas rojas dos factores de riesgo. Sin bandera roja, iniciar antibiótico lo más pronto posible. Vías me dice. Sin ninguna bandera roja y solo con un factor de riesgo o signo clínico, juicio clínico para decidir. Juicio clínico. Ojo, no están diciendo biomarcadores. Si recién nacido no es tratado, debe observarse por 12 horas usando el sistema de alerta temprana. Claro, eso sería en el mundo ideal. Porque si fuera la misma persona la que evalúa en las 24 horas, sería fenomenal. Pero usualmente es otra persona, con otra percepción y otra subjetividad. Recién nacido sin ningún factor de riesgo, cuidados de rutina. Las guías de la Academia Americana de Pediatría se basan en 3 alternativas: evaluación de riesgo categórico, evaluación de riesgo multivariado, calculadora de sepsis y evaluación de riesgo basada en condición clínica de recién nacido usando observación seriada. Riesgo categórico, diferentes versiones de este abordaje, desde el año 96, y lo que les pone ahí, ¿no? Signos de sepsis neonatal, sí. Si hay corionitis materna, sí. Si es que hay colonización con el estreptococo del grupo B, usualmente es muy variable, no es recomendado. Calculadora de sepsis, edad gestacional, temperatura materna, duración de la ruptura de membranas. Entonces, la calculadora de sepsis, ustedes ponen en Google calculadora de sepsis y le aparece la calculadora de sepsis. Ah, chévere, todavía tenemos nuestra herramienta para poder aproximarnos al diagnóstico de sepsis. Sí, sin embargo, que necesita ese dato, es estreptococo del grupo B. Y sin ese dato, nuestra calculadora pierde sensibilidad. Ojo. Si bien en el extranjero pues ha disminuido, ha sido bastante útil, pero solo es para conocimiento de ustedes. Y acá voy en lo principal ya para finalizar la clase. El examen físico seriado es lo principal. Nuestro fuerte en Arequipa, como República Independiente, siempre ha sido formar clínicos. Sí, pues de vez en cuando hemos tenido nuestros deslices. Pero cuando se fundaron las facultades de medicina acá en Arequipa, tanto de la UNSA y después de la Católica, siempre la clínica ha sido algo por excelencia. Por eso es que el internado puede ser internado y todo lo demás, la clínica. Y siempre en el extranjero destacábamos porque la clínica pesa más siempre, esa es la evidencia científica, pero al agudizar y entrenar nuestros sentidos, nos acercamos a un mejor diagnóstico. ¿Y qué les dice acá? Examen físico seriado. ¿Y quién realiza el examen físico seriado? Nosotros. No una calculadora, no Google, no Yahoo, no sus iPhone, no Siri, no Alexa. Y ahí les dice, prácticamente cada 2 horas durante las primeras 48 horas. Si veo que persiste el síntoma, inicio tratamiento. Si veo que empeora, inicio tratamiento. Y si veo que mejora, ya pues ahí lo dejo. Y es lo principal. Y disminuye el uso de antibióticos en aquellos que no necesitamos y mejora prácticamente el screening para sepsis, diagnóstico de sepsis. Comparado prácticamente las guías CDC con el examen físico seriado.
No hay un deterioro clínico de los recién nacidos infectados, no retraso la administración de antibiótico, no evidencia de mayor riesgo de readmisión. Pero para el examen físico seriado necesito que la persona esté por lo menos en 2 oportunidades durante esas 2 horas. Signos menores, signos mayores, síntomas leves y no progresivos en las primeras 12-24 horas serán revelados en intervalos de 2 horas sin exámenes auxiliares ni antibióticos. Síntomas mayores, empeoramiento, persistencia de síntomas menores. Se sugieren exámenes auxiliares y eventualmente tratamiento antibiótico a discreción del médico tratante. Es decir, que si yo encuentro ya signos menores y que persisten, puedo iniciar antibiótico. Si no persisten, pues ya, ¿para qué? Simplemente fue un signo grave. Bajo riesgo, alto riesgo, por ejemplo, incompetencia cervical, trabajo de parto pretérmino, ruptura prematura de membranas, corrinoitis, alteración del bienestar fetal no explicada. MEC. ¿Qué es MEC? Prácticamente infección o neuroinfección, que la infección ha alcanzado el encéfalo. No siempre va a dar convulsiones, no siempre nos vamos a dar cuenta. Entonces, para diagnosticar MEC en un recién nacido es mediante la punción lumbar. ¿En quién es hacer punción lumbar? Si es que el hemocultivo es positivo o hay enfermedad crítica, o con alta sospecha de sepsis o signos clínicos de meningitis. No necesita realizarse en la mayoría de recién nacidos a término en quienes los cultivos son estériles. Si tengo hemocultivo negativo, no necesito pelarlo. Uso del juicio médico para determinar necesidad de pele en ausencia de bacteriemia. Leche materna y sepsis. Con eso termino. Con Mauro un ratito. Los aditivos o preparados de fórmulas líquidas son estériles, sin embargo, los aditivos en polvo y las fórmulas no conducen a un mayor potencial de contaminación. Por lo tanto, las formulaciones líquidas deben usarse preferiblemente para poblaciones en riesgo, según las recomendaciones de la CDC. Esta recomendación siguió un grupo de Cronobacter sakazaki. Lo que pasa es que encontraron muertes por Cronobacter sakazaki, una enterobacteria contaminante de las fórmulas selladas, de una línea que no voy a mencionar, que sacaron del mercado hace algún tiempo próximo, durante un buen tiempo, en el extranjero. Acá no lo sacaron. Se ha demostrado que el fortificante inactiva algunas de las actividades antibacterianas innatas de las leishmanias. Es decir, sobre los fortificantes artificiales, ya vista la evidencia nuevamente, porque alguien siempre me lo preguntó, inactiva las propiedades antibacterianas de la leche humana. Hemos visto el sistema inmune del recién nacido, está venido menos, la leche humana es su oportunidad, su último tren, y con el fortificante que hago, me lo bajo. Entonces, mucho cuidado, siempre pensar cuando usan fortificantes. Conclusión: en la ausencia de un biomarcador de sepsis rápido y preciso, con excelente sensibilidad, ¿cómo deberían ser los médicos abordar los bebés con sospecha de sepsis? La estrategia más efectiva es el uso de factores de riesgos clínicos objetivos, el examen físico seriado para determinar la probabilidad de sepsis. Entonces, nuestra clínica manda. En conclusión, nuestra clínica manda. No hay más para sepsis. ¿Dudas, preguntas, por favor?